es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sana. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Dios y Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una vez más, me dirijo a todos ustedes llevando la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra de esperanza, que puede darnos confianza en el momento difícil en lo cual nosotros estamos afrontando. Vamos a continuar con la serie soportando las pruebas en medio de las dificultades, pero no lo hacemos solo, porque no estamos solos, sino tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo. Vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Siervos de Jesucristo, Santiago se está dirigiendo a las 12 tribus de Israel. Ellos estaban viviendo en un momento de aflicción, de persecución, estaban pasando en pruebas. Pero Santiago les anima, les está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra diversas pruebas significa diversidades, diferentes tipos, diferentes colores y sabores. Hay pruebas que son terribles, hay pruebas que apestan, hay pruebas que es insoportable. Pero tú solo no vas a soportarlo, sino con la bendición, con la ayuda de Dios vas a soportarlo. Así como este rey Josafat tuvo que afrontar esta situación cuando 3 pueblos se reunían para destruirle. Hemos visto los de Moab, los de Amón y los del monte de Seir. Vinieron para pelear, para aniquilar, para destruir a todo Judá. Pero nosotros sabemos que no estamos solos. Y entonces el rey Josafat consultó a Dios, convocó a todo el pueblo de Judá. Todos se reunieron. Y es bueno cuando todos nos unimos, porque hay unidad. Así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos están unidos. Y hoy en el día nosotros necesitamos estar unidos más. Entonces dice la Biblia, cuando este rey Josafat estaba delante de todo el pueblo de Judá, entonces vino el Espíritu Santo y habló, les dijo: escucha tu rey Josafat y todo pueblo, no temas, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Estad quietos y solamente ved la salvación de Dios. Quiero decirles a usted, iglesia, a usted, pueblo que cree en Dios, confía en Dios. Dios en su momento va a mostrar su gloria. Dios en su momento va a mostrar su poder. Santiago les está animando. Yo les animo a ustedes, hermanos, que estás afrontando esta situación, tenlo por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No te desesperes, tú no estás solo. El Señor es mi fortaleza, Él es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, dijo el salmista David. Y nosotros podemos decir: todo lo puede en Cristo Jesús. Todo podemos soportarlo en Cristo Jesús, porque tú no estás solo. Ahora quiero leerles un verso, lo que dice Santiago 1:19, dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse y tardo para hablar. Entonces dice la palabra de Dios que todo hombre, iglesia de Dios, pueblo de Dios, sea pronto para oír la palabra de Dios. No te dejes llevar por las noticias. No te dejes llevar por lo que está diciendo, porque tanta muerte está sucediendo. Tú mantente firme en la palabra de Dios. No te amedrentes. Estad quietos y ve la salvación de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Santiago está diciendo: por esto, mis amados hermanos, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros somos fácilmente vulnerables. Nos enojamos, nos alteramos, culpamos a Dios. Oh Dios, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás permitiendo tanta muerte? ¿Por qué Dios? No es Dios, sino es el hombre mismo que ha dado las espaldas a Dios. El hombre mismo ha rechazado el nombre de Jesús. Por esto en esta mañana yo quiero llevarles a ustedes lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer lo que es un verso en el libro de San Juan. Aleluya. En San Juan capítulo 8, versículo 31-32, dice la palabra de Dios:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted que dice que cree en Dios, entonces permanezca en esa creencia, pero algo más tienes que hacer al respecto. Si tú crees en Dios, si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, tú vas a ser verdaderamente libres del engaño, libre de la mentira, libre de la opresión, porque Jesús dijo y está diciendo: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad para ti, hermano? La verdad es una sola: Dios, único Rey verdadero. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida al Padre. Nadie viene por mí. Entonces la verdad es Jesucristo. Él es el Verbo encarnado, y aquel Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Hermanos, ese Verbo, esa palabra, esa verdad tiene que habitar en ti, tiene que estar en tu corazón. Para que tú conozcas la verdad, tú tienes que renunciar a toda incredulidad. Tú tienes que renunciar a toda duda. Porque si hay duda de ti acerca de Dios en tu vida, entonces la verdad no va a entrar en tu vida. Tú tienes que decir: Jesús, quita mi incredulidad. Jesús, quita mi ceguera espiritual. Haz verme tu voluntad. Hazme ver tu misericordia. Entonces, cuando tú vas a la palabra de Dios, conoces a Jesús, vas a ser verdaderamente libre. ¿Cuántos conocen a Jesús? Es fácil decir: oh, yo creo en Dios. La Biblia dice también: el diablo y los demonios creen. Eso no es suficiente, hermano. No es suficiente creer. Tú tienes que hacer algo al respecto de lo que tú crees. Tú tienes que aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Para poder conocer a Dios, para poder conocer la palabra de Dios, tú tienes que aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Un hombre religioso llamado Nicodemo, conocedor de la Biblia, un hombre intelectual. Este hombre vino de noche a Jesucristo. Él no estaba seguro de su salvación. A pesar de conocer toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, no estaba seguro de su salvación. El conocimiento no es suficiente. El conocimiento no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la gracia de Jesucristo en tu vida. Y este hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Entonces Jesucristo le dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, el conocimiento no te va a llevar al reino de Dios. Lo que te va a llevar al reino de Dios o ser parte de la familia de Dios es que tú nazcas de nuevo. Y este hombre dijo: Señor, ¿cómo tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar por segunda vez en la vientre de mi madre y nacer? No, no, no. Jesús no está hablando de un nacimiento natural. Él está hablando de un nacimiento espiritual, de un cambio espiritual. Cuando tú aceptas a Jesucristo, Él quita la naturaleza pecaminosa de tu vida y Él te da una nueva naturaleza. Es ahí donde tú naces de nuevo, te conviertes en una nueva criatura. Tus pecados son perdonados y Dios te da su justicia. Dice la Biblia: el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en Él. Entonces necesitamos aceptar a Jesucristo. Cuando tú le aceptas a Jesús, Jesús viene a tu vida. Cuando Jesús viene a tu vida, el Espíritu Santo te sella y el Espíritu Santo va a ser tu guía. El Espíritu Santo va a ser tu fortaleza en esta situación. El Espíritu Santo va a ser tu consejero. Él va a ser tu maestro. Él va a ser tu fortalecedor. Él va a ser tu intercesor. Entonces, hermano, podemos decir: el Señor es mi ayudador, de nada temeré. Puedes caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, con la bendición de Dios. ¿Cómo crecer en la palabra de Dios? Voy a leer lo que dice la Biblia en Romanos, capítulo 10, en el versículo 17. ¿Recuerdan lo que está diciendo Santiago? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, mujer, niño, sea pronto para oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos: Señor, aumenta mi fe? Señor, fortalezca mi fe. Pero la única manera
para que tu fe aumente, para que tu fe crezca, tienes que oír pronto la palabra de Dios. En esta situación en la que nos encontramos, tenemos tiempo suficiente para tener una comunión íntima con Dios Padre, para estar en oración, para estar alabando, para estar adorando y sobre todo para oír la palabra de Dios. En la medida que tú estás oyendo la palabra de Dios, tú te estás ejercitando, te estás llenando de fe, entonces tu hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar será semejante al Señor Jesucristo. Entonces tú andarás en fe. Hermanos, pero no tengo fe. Déjame decirte lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. Tú tienes una semilla de fe. Yo tengo una semilla de fe. Pero esta semilla necesita ser ejercitado. Esta semilla necesita ser regado. Esta semilla no va a crecer por sí solo, hermanos. Esta semilla va a crecer en la medida que estás escuchando, oyendo la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, sea pronto para oír palabra de fe, palabra de vida, palabra de salvación, palabra de victoria. Entonces, cuando tu fe crezca, te vas a parar frente a la situación, frente a la adversidad, y no te va a tumbar, porque todo lo puedes en Cristo Jesús, que el Señor te fortalece. Tenemos un ejemplo maravilloso en la vida de nuestro Señor Jesús. Era un hombre de fe, un hombre parado en Dios, parado en la palabra de Dios. Cuando este fue sometido en el desierto, en una tentación, en una ocasión vino el enemigo, le encontró su debilidad natural, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y entonces el Señor Jesús le dijo: escrito está, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios, hermano, es poderosa. La palabra de Dios traspasa fronteras, traspasa situaciones. No hay nadie que le pueda detener a la palabra de Dios. Jesús lo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Hermanos, Dios y Jesús es uno. Dios y su palabra son uno. Tú eres uno con Dios, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a crecer en lo que dice la palabra de Dios. Quiero recordarles un verso, lo que Dios le dijo a su siervo Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca, escucha hermano, por esto mis amados hermanos, sea pronto para oír. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca, nunca es nunca, sino continuamente, constantemente, tú debes de oír la palabra de Dios. Una vez que tú escuchas la palabra de Dios, ahora medita en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice ese verso? En la medida que tú estás meditando, entonces tú te estás fortaleciendo. Te estás llenando de la bondad de Dios. Te estás llenando de la misericordia de Dios. Entonces, hermano, la palabra de Dios será la fortaleza en tu vida. Quiero decirle a los débiles en la fe lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es alimento espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos la palabra de Dios, y a través de la palabra vamos a caminar victoriosos en Cristo Jesús. Dios le bendiga y Dios guarde su hogar, y el Espíritu Santo sea la fortaleza en cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya.